Que el Señor les bendiga mucho, mis amados y queridos hermanos y amigos. Le damos toda la honra, la gloria a nuestro todopoderoso Señor y Salvador Jesucristo. Y también darle gracias por la bendición de poder compartir su palabra con todos los que puedan estar interesados en ser bendecidos por ella. Vamos a leer su palabra en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 24, en el nombre del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca, hallarás un estadero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Que el Señor bendiga mucho su palabra, en el cual vamos a compartir en estos minutos, confiando en que sea de bendición. Poco después que Jesús y los discípulos llegaron a Capernaum, quizá incluso cuando entraban a la ciudad, vinieron solamente a Pedro, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas. Él no solo era residente de la ciudad, sino que era conocido como el miembro líder de los discípulos de Jesús. Es probable que Jesús estuviera alojado en casa de Pedro y que los otros discípulos hubieran ido a alojarse en otro lugar, ya que aquí solo se menciona a Jesús y a Pedro. Las 2 dracmas era un impuesto gubernamental aprobado que los romanos permitían que los dirigentes religiosos judíos recaudaran para el funcionamiento del templo de Jerusalén. Cuando el tabernáculo se construyó por primera vez en el desierto, Dios proveyó para su mantenimiento y operación mediante la tasación anual de medio ciclo por cada varón de más de 20 años, como lo dice en Éxodo 30, 13 al 16. Dice lo siguiente: esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 yeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, estaba dictaminado por el Señor que se pagara un impuesto anual para la mantención del templo. 2 dracmas equivalían a medio ciclo, que era lo requerido para pagar el impuesto para mantener el templo. Las 2 dracmas ascendían más o menos a 2 días de salario para el trabajador promedio. Este pago era anual o una vez al año, ya que el impuesto al templo judío debía pagarse por el tiempo de la Pascua. Se enviaban los recaudadores a lo largo de Palestina más o menos un mes antes. Fueron esos recaudadores de impuestos, en lugar de los publicanos designados por Roma, los que vinieron a Pedro y le dijeron lo siguiente: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? La intención de la pregunta sugiere que los que cobraban, tal vez siguiendo instrucciones de los dirigentes judíos en Jerusalén, quisieron retar o probar a Jesús en el tema de pagar el impuesto. Razonaron que debido a que él afirmaba ser el Mesías o el Hijo de Dios, podría considerarse libre de pagar el impuesto. Si lo hacía, eso sería otra acusación que podrían hacer en su contra. Pedro no tuvo que pedirle a su maestro que respondiera.
porque Jesús había entrado a la casa, Pedro estaba afuera solo con ellos. Por lo tanto, Pedro no tuvo que consultar a Jesús porque sabía que Jesús siempre había pagado los impuestos, fueran decretados por Roma o por los dirigentes judíos. Por tanto, simplemente les dijo sí. Pero aparentemente, este impuesto en particular produjo algún problema en la mente de Pedro. Empezó a pensar el apóstol Pedro: ¿estaba Jesús obligado moralmente, como el Hijo de Dios encarnado, a pagar por el mantenimiento del templo como cualquier otro hombre? Los hijos de los reyes terrenales no pagan impuestos en los reinos de sus padres. ¿Por qué habría de pagar Jesús? Eso es lo que se preguntaba Pedro. Al entrar Pedro en casa para contarle a Jesús acerca del enfrentamiento con los recaudadores de impuestos, Jesús le habló primero. O sea, en su omnisciencia, ya sabía lo que ellos habían dicho y lo que Pedro estaba pensando al respecto. Porque Jesús es Dios y todo lo sabe. Conoce el corazón del hombre. Sabía lo que Pedro había discutido afuera y lo que Pedro también estaba pensando. Y Jesús le dice en el versículo 25: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: entonces luego los hijos están exentos, o sea, libres de pagar impuestos. En otras palabras, Jesús tenía autoridad absoluta, así que si quería podía optar por no pagar el impuesto para el templo. O sea, si quería Jesús no lo pagaba. Pero si no lo pagaba, estaría mandando un mensaje erróneo en lo que concernía a la autoridad terrenal. Era mejor someterse, pagar el impuesto y evitar una situación que la mayoría de la gente no entendería. Así es que, aunque no estaba técnicamente obligado a pagar el impuesto para el templo, dijo en el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esa fue la respuesta de Jesús a Pedro. La moneda en la boca del pez era un estatero, una moneda que valía 1 siclo o 4 dracmas. Era exactamente lo que se necesitaba para pagar el impuesto del templo de 2 personas. En otras palabras, Jesús hizo arreglos para que también se pagara completo el impuesto de Pedro. Si Jesús hubiera terminado la lección en ese momento y no hubiera pagado los impuestos, los cristianos tendrían una base para alegar que ellos también, como coherederos con Cristo e hijos de Dios, deberían estar libres del pago humano de impuestos. Incluso podría indicar que como hijos de Dios ni siquiera estarían obligados a pagar o apoyar la obra de Dios. Si había algún impuesto que Jesús no estaba obligado a pagar, habría sido el impuesto del templo. Él era aquel en honor de quien se construyó el templo y a quien se hacían sus sacrificios y ofrendas. Él era Señor de toda la tierra, pero de modo supremo del templo. Jesús llamó al templo, por ejemplo, en Juan 2:16, la casa del Padre. Jesús tenía todo el derecho de negarse a pagar el impuesto del templo, así como tenía todo el derecho de negarse a ser humillado y perseguido. Pero cuando voluntariamente se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. También renunció voluntariamente a los derechos y beneficios que pertenecían a esa gloria. Sin embargo, para no ofenderlos, le dijo Jesús a Pedro: es necesario pagar el impuesto. Sí, es necesario pagar el impuesto. Es evidente que implícita estaba la idea de que el gravamen no solo debía pagarse en su totalidad, sino de buena gana, sin reclamo o sin discutir. Independientemente de lo injusto que sea un impuesto o de la manera blasfema o irresponsable que lo gasten, esto debe pagarse. Si el Hijo de Dios
no reclamó liberación personal en el pago de impuestos para la cueva de ladrones, dirigida por los malvados y falsos maestros y dirigentes de Israel, ¿cuánto menos pueden sus seguidores reclamar liberación o excepción para sí mismos? Y si él le preocupaba no ofenderlo por este asunto a estos incrédulos, ¿cuánto más sus seguidores deberían tener la misma preocupación? Con relación al mismo asunto y a pesar de la impiedad de Roma y la afirmación de deidad por parte del César, Pablo escribió lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, 1, 2, 5, 7. Maravilloso es el Señor, que para no ofenderlo, Él pagó los impuestos, en la cual no tenía ningún derecho de hacerlo, porque Él era la razón por la que se había construido el templo. Él era el Dios Todopoderoso. Él era el Hijo del Dios Altísimo. O sea, si los reyes de la tierra no cobraban impuestos a sus hijos, tampoco Jesús tenía derecho a pagarlo, porque el templo estaba hecho para el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús no tenía ningún derecho a pagar este tributo. Pero acá nos da un ejemplo grande a todos nosotros, y también una gran lección a Pedro, de que para no ofenderlos y para cumplir con las leyes terrenales como corresponde, él pagó los impuestos sin reclamo y sin discutir, sometiéndose voluntariamente a este tipo de reglamentos o leyes. Esta lección nos deja a nosotros que también tenemos que pagar los impuestos, los que se nos cobra, sin reclamo y sin discusión, como también hay que cooperar en la obra de Dios, sin ningún remordimiento ni murmuración, al contrario, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro gran Dios Todopoderoso. Y Pedro aprendió muy bien la lección, porque años más tarde escribió una carta en 1 de Pedro 2, 13 al 18, que dijo lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a la superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué gran lección aprendió Pedro andando junto al Maestro. Jesús nos dio el gran ejemplo de su misión, y eso es lo que espera de sus seguidores. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Amén.